Entonces, si queréis, vamos empezando. Mi nombre es Virginia Molina, yo soy la responsable de comunicación de Fincalista y voy a ser la moderadora a lo largo de esta charla. El seminario web Actividad Cinegética en España va a durar más o menos 1 hora. Contará con 3 ponencias diferentes, como veis aquí en el panel, de 20 minutos cada uno. Y al final tendremos una breve ronda de preguntas de unos 15 minutos. Como sabéis, está enfocado en el sector de la caza, así que para empezar queríamos dar algunos datos sobre el sector cinegético en España. El 87% del territorio español es de aprovechamiento cinegético, lo que implica que unas 43 millones de hectáreas son hábiles para el sector de la caza. Al año se expiden unas 700.000 licencias de caza y 700.000 cazadores con licencias y además esta actividad genera unas 186.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, para que os hagáis una idea de la magnitud del sector. Y a su vez supone pues una contribución económica al Producto Interior Bruto Nacional de 6.500 millones de euros. Con esto vamos a explicar un poco en qué consisten las presentaciones, en qué van a consistir las charlas y pues quiénes son los participantes. Con el primer bloque contaremos con Rafael Sánchez Pérez de Villamil, él es ingeniero de montes y socio director de Tecniagro Siglo XXI. Manuel nos va a estar hablando del marco legislativo actual sobre la caza en parques nacionales, ¿no? Sabéis que últimamente ha estado habiendo bastantes cambios, pues nos va a esclarecer un poco la situación, si se puede cazar o no, qué medidas se han tomado últimamente, qué repercusiones ha habido a raíz de estas medidas y posibles soluciones y visión a futuro. A continuación, hablaremos con Manuel Reglero Álvarez. Él es doctor en veterinaria, también es el director técnico de la Fundación Cinegética Lagunes y CEO de Gestión Cinegética Integral. Manuel nos va a estar hablando del impacto de la evolución y cómo está la actualidad de la enfermedad hemorrágica epizootica. También cómo está afectando al mundo de la caza, ¿no? Y cuál es la repercusión y posibles soluciones. Y por último, contaremos con la presencia de José Luis López Sumer. Él es el presidente de la Fundación Artemisan y va a estar hablando un poco más en detalle sobre la divulgación y el trabajo que hacen en investigación y también pues la importancia de su trabajo para la conservación de la flora y la fauna. Con el primer bloque, no os conozcáis Fincalista, que somos los que estamos organizando este seminario, somos un portal especializado en fincas rústicas. Entonces, básicamente nuestro objetivo es conectar anunciantes propietarios con compradores y arrendatarios de forma directa y de la forma más sencilla posible. Así que, bueno, os invito a que visitéis la página. En unos días vamos a estar mejorando la experiencia de usuario y vamos a añadir nuevas funcionalidades. Y también os queremos decir que periódicamente organizamos este tipo de seminarios, así que si os interesa todo lo que tenga que ver con fincas rústicas, pues estad atentos al email de las redes sociales porque os iremos informando. Finalmente, también en enero, el 18 de enero, tendremos un congreso presencial, es decir, Congreso Ibérico de Fincas Rústicas. El año pasado también lo celebramos y tuvo muy buena acogida, con 700 personas, quizá algunos también estáis aquí. Pues este año se celebrará el 18 de enero, ya en 2024. Así que vamos a que nos conozcáis Fincalista, que somos los que estamos organizando esto. Pasar a la primera ponencia, vamos a hablar con Rafael. Rafael Sánchez Pérez de Villamil, como decíamos, es el ingeniero de montes y socio director de Tecniagro Siglo XXI. Vamos a ir dándole paso. Él nos va a estar hablando, nos va a ayudar a entender pues, cuál es la situación de la caza en parques nacionales. Qué antecedentes ha habido, ¿no? Qué cambios ha habido últimamente y un poco, pues eso, qué situación hay en la actualidad. Primero agradecerte la invitación a ti y a Fincalista y nada, encantado de estar con vosotros. Genial, pues nosotros encantados también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues como decíamos, cuéntanos qué antecedentes ha habido, cuál es la situación actual, qué está pasando con la caza en parques nacionales, un poco ponnos en contexto. Vale,
Bueno, primero explicarte un poco qué es lo que hago profesionalmente y por qué estoy vinculado a este tema en concreto. A ver, como ingeniero de montes tengo una empresa que se llama Tecniagro, que llevamos muchos años llevando dirección técnica de fincas rústicas por toda España, ¿vale? Principalmente en Castilla-La Mancha, aunque estamos presentes en muchas otras comunidades autónomas. Y en Castilla-La Mancha, precisamente, pues desde hace más de 20 años llevamos la gestión directa de dos de las fincas más grandes que se encuentran dentro del Parque Nacional de Cabañeros y, de hecho, de la finca matriz llamada Cabañeros, ¿vale? Que tiene una parte todavía privada de 6.500 hectáreas y que se encuentra enclavada y que fue el origen del Parque Nacional, ¿vale? Por lo tanto, digamos que me ha tocado hacer cabeza, junto con algunos otros compañeros abogados y demás, de representar la posición de los propietarios privados dentro del Parque Nacional de Cabañeros desde hace, ya digo, que 20 años, ¿no? Entonces sí que es verdad que la situación en los últimos 3 años ha cambiado radicalmente, puesto que a partir del 5 de diciembre de 2015 entró en vigor la prohibición de la caza en los parques nacionales. Digo, entró en vigor porque la ley de 2014 de parques nacionales establecía una moratoria de 6 años que finalizaba precisamente el 5 de diciembre y que esos 6 años de moratoria la ley los contemplaba para establecer una serie de acuerdos o de procedimientos expropiatorios para conseguir que digamos, esta prohibición de la caza se hiciera de una manera ordenada y que además los propietarios pues, de alguna manera se les compensara por esa pérdida de derechos, ¿no? Que supone esta prohibición, ¿no? Que es efectivamente el uso fundamental y el aprovechamiento principal de estas fincas, ¿no? El Parque Nacional de Cabañeros tiene 45.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales un 40% son de titularidad privada. Es una cosa bastante, digamos, especial dentro de los parques nacionales a nivel mundial y también a nivel español, porque normalmente la titularidad privada de los parques nacionales del terreno, incluidos los parques nacionales, no suele ser tan grande como en el caso de Cabañeros o como puede ser también el caso de Monfragüe, ¿no? Además, se da la casualidad que estos dos parques se establecieron sobre terrenos que siempre habían sido de titularidad privada, ¿vale? Aunque luego la administración ha ido comprando parte de esas fincas, pero digamos que esos territorios alcanzaron el grado de conservación como para declararse parque nacional en manos privadas, ¿vale? Luego, la administración decide adquirir parte de esos terrenos y establecer un parque nacional que no solamente digamos, afecta a la parte pública, sino que también afecta a la parte privada, ¿no? Entonces, digamos, es un tema un poco complejo, tanto de gestionar como de entender a nivel mundial, cuando lo comentas con gente que conoce problemáticas similares en otros países de Europa o del mundo, pues la verdad es que se llevan un poco las manos a la cabeza porque no suele ser muy común que haya tanto porcentaje de terreno privado dentro de un parque nacional, porque, claro, la gestión de un parque nacional afecta directamente al uso y disfrute de esos territorios, ¿vale? Y en este caso son privados, ¿no? Y siguen siendo privados. Digamos que cuando entró la prohibición de la caza el 5 de diciembre de 2020, hace ya 3 años, la administración cumplió parte de lo que decía la ley, pero otra parte no. La parte que cumplió fue la prohibición, ¿vale? Y la parte que no cumplió fue el establecimiento de unos acuerdos o de unas medidas compensatorias que, digamos, compensaran la prohibición de la caza. Es decir, estamos prohibiendo una actividad fundamental digamos, en el día a día de esos territorios, ¿vale? Que ha hecho que se conserven como están y que se controlen las poblaciones de ungulados, sobre todo, que son los grandes pobladores de esos territorios, que básicamente son ciervos, jabalíes, corzos y alguna otra especie que ha sido introducida también en esas fincas, ¿no? Entonces, si tú eliminas la caza, pero no prevés qué hacer a partir de la prohibición de la caza, teniendo en cuenta que muchos de los territorios son fincas privadas cercadas, digamos que no hay libertad de movimiento de los animales, incluso en la parte pública. La parte pública tiene
una valla perimetral, es decir, también los animales están de alguna manera confinados dentro de ese territorio, ¿no? Por lo tanto, hay que gestionar las poblaciones, ¿vale? Y para ello la Administración en la Ley de Parques Nacionales estableció esa moratoria de 6 años para llegar a acuerdos y tratar de que eso se siguiera haciendo. Bueno, pues eso no se ha hecho y se implantó la prohibición de la caza sin establecer medidas que digamos, hicieran posible la gestión a partir de ese momento. Por otro lado, la ley también establece que los propietarios, al ser privados de un derecho, deben ser compensados económicamente, bien por un acuerdo, bien por una expropiación forzosa de un derecho. En ningún caso se ha avanzado en esa línea tampoco, es decir, que solamente se ha cumplido una parte de lo que la ley establece, que es la prohibición de la caza, ¿no? Entonces, eso lleva siendo así desde hace 3 años. Y bueno, pues sí que es verdad que ha habido alguna conversación con la Administración para poder llegar a algún tipo de acuerdo, tanto en la gestión como en la compensación de esos derechos, una compensación económica de esos derechos, pero todavía no hemos llegado a ninguna cuestión concreta. Y digamos que desde que se prohibió la caza, esos territorios están sin gestionar, ¿vale? Y eso obviamente provoca una serie de consecuencias. Sí, eso quería preguntar ahora. ¿De qué consecuencias nos puedes hablar que han repercutido, vamos, que han provocado estas medidas? Pues mira, cuando entró en vigor la prohibición, la Administración encargó a una empresa privada un estudio independiente de la situación de las poblaciones de ungulados dentro del Parque Nacional, para saber un poco, digamos, poner unos límites en las densidades de población y saber en qué situación estaban tanto la parte privada como la parte pública, ¿vale? Ese estudio se hizo durante los años 2020-2021 y sacó sus conclusiones en el año 21, pero no ha sido publicado hasta el año 23. Es decir, que ese estudio establecía cuál era la población a final del 2020, principios del 21, y qué había que hacer con esa población para intentarla controlar, ¿vale? La Administración, en su velocidad de reacción cotidiana, pues se tira 3 años para digamos, publicar ese estudio que había pedido. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo que dice ese estudio está absolutamente, digamos, caducado. Es decir, son unos números que se establecieron para el 2020 y que pretendían controlar la población durante 3 anualidades, es decir, 21, 22, 23, ¿vale? Se publica en el 23 cuando ya esos números no se ha hecho ninguna actividad y por lo tanto están obsoletos. Bien, en ese momento se establecía que las densidades de población de ungulados en el Parque Nacional eran de un 50% superiores a lo que establece el PRUC, Plan Rector de Uso-Gestión, como objetivos a alcanzar. Es decir, el PRUC establece que la densidad de población media para conservar adecuadamente los territorios del Parque Nacional debe estar en torno a 20 animales de cervuno y 20 animales de jabalí por cada 100 hectáreas, kilómetro cuadrado, ¿vale? En ese momento, 2020, ese estudio realizado por la propia Administración ya dice que tanto en la parte pública como en la parte privada las densidades de población eran de más de 30 animales por cada 100 hectáreas, ¿vale? Es decir, que lo que dice es que hay que actuar y actuar de manera rápida para intentar disminuir esa población de 30 a 20, ¿vale? Y para eso establece una serie de cupos anuales a extraer. ¿Cómo? Con herramientas cinegéticas, pero ya no lo vamos a llamar caza, lo vamos a llamar control de poblaciones, porque la caza suena mal. Entonces, ese estudio insisto, que se aprobó 3 años más tarde de cuando se realizó, establecía que aproximadamente, y en números redondos, habría que extraer de las fincas, solamente de la parte privada estoy hablando, que son aproximadamente 20.000 hectáreas, hay que extraer anualmente 2.000 ciervos
¿vale? Y 1.500 jabalíes. Eso de la parte privada. Con herramientas cinegéticas, insisto, porque así lo establece. Bueno, pues durante esos 3 años, esos cupos de extracción no se han realizado. ¿Qué ocurre cuando esos cupos de extracción no se realizan? Que la población sigue evolucionando de manera natural, al no haber tampoco ningún tipo de predación, y las densidades van aumentando. Entonces, en el mismo estudio se establece que aproximadamente la velocidad o la evolución de población de una población de ciervos sin ningún tipo de actuación, ¿vale? Es de entre un 25 y un 30% anual, ¿vale? Y eso crece exponencialmente. Es decir, que en 3 años de no actuar, la población se ha multiplicado por 2, ha aumentado un 100%. Eso significa que si teníamos 30 animales de densidad media por kilómetro cuadrado en el año 2020, en el año 2023 pasamos a tener 60, que es decir, 3 veces más de lo que establece el PRUC, Plan Rector de Uso-Gestión, como densidad óptima o densidad a alcanzar, ¿no? ¿Qué conlleva? Bueno, pues que esas poblaciones absolutamente disparadas, ¿vale? De más del doble de lo que era en el 2020 y 3 veces más de lo que establece el parque como de la densidad de conservación, pues lo que está haciendo es hacer un daño sobre la vegetación, sobre el suelo, y que es un daño que es progresivo y que no se va a parar, sino que va a ir a más, ¿vale? Y bueno, pues parece que la Administración no tiene mucha prisa ni está muy preocupada, ¿no? Porque ella misma no ha tomado ninguna medida y sí que es verdad que intenta que nosotros hagamos su trabajo, es decir, la Administración en el momento que prohíbe la caza asume la responsabilidad de la gestión, ¿vale? Y como la Administración no tiene capacidad de gestionar tanto territorio, porque no tiene personal, no tiene presupuesto, pues nos pide a los propietarios que lo hagamos, ¿vale? Nos lo ha pedido que lo hagamos en un borrador de un convenio que estamos ahora mismo encima de la mesa y que en principio nosotros decimos que, bueno, pues a lo mejor estaríamos dispuestos a hacerlo, pero lo que no vamos a estar dispuestos es asumir el coste de ese control de poblaciones, ¿no? Que nos están pidiendo que hagamos nosotros. Y bueno, esa es la situación, y la situación no parece que vaya a tener una solución temprana o a corto plazo, y el daño y el riesgo de la conservación del territorio del parque es lo que está en juego. Y ya se va a hacer un estudio de herbivoría y de afección de las poblaciones de ungulados sobre la vegetación, y se va a poner de manifiesto, va a ser público y se va a ver que es que se está poniendo en grave riesgo la conservación. Se puede ver en todas las fincas del parque, si alguien está dispuesto a verlo, se le puede enseñar. Es decir, esto se ve muy fácil. La línea de bosque o la línea de monte en los terrenos donde los animales salen a pastar va progresivamente reduciéndose. Es decir, cada vez tenemos menos superficie tupida por monte, y porque va desapareciendo, porque hay cada vez hay más animales, están ramoneando sin parar, y por lo tanto la superficie, digamos, poblada de vegetación del parque va disminuyendo, y eso es algo progresivo. Ya sin hablar del riesgo de enfermedades que conlleva tener altísimas densidades de población y demás. Es decir, se toma una medida, en teoría, para la buena conservación del Parque Nacional, y lo que se consigue es justamente lo opuesto. ¿Y nos puedes hablar de posibles soluciones o estrategias que ves? Nos has dicho que a corto plazo no, pero a largo plazo. Mira, nosotros estamos, digamos, asociados, todos los propietarios privados, en una asociación, un grupo. Intentamos defendernos de estas agresiones que entendemos como tales de la administración pública, y bueno, pues hay varias estrategias o líneas de actuación. La primera, hay una línea de defensa jurídica ante todas las resoluciones que se nos van poniendo encima de la mesa y obligando por parte de la Junta y del Ministerio, que de hecho ya están dando sus frutos. Ya hemos tenido la primera sentencia favorable en primera instancia de un juzgado de Toledo a la segregación digamos, suspensión de un coto de caza. Todas las fincas que estaban dentro del Parque Nacional antes del 2020 eran cotos de caza. A partir del 2020 se nos suprimen esos cotos de caza porque se prohíbe la caza teóricamente, ¿no? Entonces, allí ha habido un juez que ha dicho, oiga,
no, la administración, usted no lleva razón. La ley dice que hay que prohibir la caza, pero también dice que hay que indemnizar unos derechos y además tomar una serie de medidas para poder seguir gestionando esos territorios. Y la administración no ha hecho ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, lo que dice este juez y esta sentencia es que primero se indemnice y se pongan medidas y después se prohíba la caza, no al revés, ¿no? Y bueno, pues la verdad estamos bastante esperanzados porque ya hemos tenido la primera sentencia favorable, como digo, y vendrán más. Y yo espero que el sentido común se imponga y al final, pues, o bien nos devuelvan los derechos cinegéticos hasta que nos los indemnicen, como entiendo que sería lo razonable, o bien nos permitan seguir haciendo una gestión para poder conservar los territorios como se han conservado hasta el día de hoy, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Rafael, por tu participación. Nos estamos quedando sin tiempo, pero de todas formas, como decíamos, si alguien quiere aportar algo más, si quiere preguntarle algo a Rafael al final de la jornada, pues de nuevo contaremos otra vez con tu participación. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y vamos a dar paso ahora a Manuel Reglero. Él es doctor en veterinaria y director técnico en finca cinegética Lagunes, también CEO en gestión cinegética integral. Como decíamos al principio de la jornada, nos va a estar hablando de cuál es la situación actual de la enfermedad epizootica. Y bueno, ponernos un poco en contexto. Manuel, cuéntanos, por favor, qué es la enfermedad, a quién le afecta, cómo se transmite, cuáles son los síntomas. Gracias por contar conmigo, por la invitación y efectivamente os voy a hablar un poco de la enfermedad hemorrágica epizootica del ciervo que afecta tanto a ciervos como a ganado doméstico, fundamentalmente al ganado vacuno. Es una enfermedad vírica, es una enfermedad infecciosa, no contagiosa, es decir, no se contagia ni por contacto directo entre animales ni por contacto de animales con secreciones o excreciones tipo orina, heces, estornudos, etcétera, de animales enfermos. Únicamente se contagia a través de un vector que es el mosquitos del género culicoide, que cuando pican a un animal enfermo y vuelven a picar a un animal sano, pues le transmiten la enfermedad. Y esta enfermedad afecta pues, de manera distinta a rumiantes domésticos y rumiantes salvajes. En el caso del ganado vacuno, en un principio nos decían que producía una clínica moderada, que muchas veces era autolimitante, pero la experiencia nos dice que no ha sido exactamente así, que en muchas explotaciones, sobre todo explotaciones extensivas en las que el ganado está en el campo con poco acceso, pues ha habido unas mortalidades mucho más elevadas de lo que presumían, y yo creo que también la administración maneja unos datos erróneos, no sé si por propio interés, por no darle la magnitud que en realidad tiene el proceso, o porque es cierto que bueno, pues de desinformación, por desconocimiento, los ganaderos y los veterinarios en ocasiones también pues no han declarado todos los focos. El caso es que la mortalidad en algunas ocasiones ha sido muy superior. En el caso del ganado ovino es susceptible a la infección, pero mucho menos, y muy poco a la clínica. Y el ganado caprino prácticamente no es susceptible ni a la infección, perdón, ni manifiesta síntomas clínicos. Pero sí que en el caso de la fauna silvestre es el ciervo que se lleva la peor parte. Esta enfermedad sí que afecta gravemente a los ciervos, y aunque es verdad que no todos los que se contagian de la enfermedad manifiestan síntomas, pero sí que es cierto que aquellos que manifiestan esos síntomas pues son de extremada gravedad y casi siempre acaban con la muerte de los animales. Vale. ¿Y nos puedes decir un poquito más sobre el impacto de esta enfermedad? ¿Supone algún riesgo para la salud pública? Bueno, pues afortunadamente esta enfermedad no es una zoonosis, de manera que la relevancia, digamos, a nivel de salud pública es muy limitada. De hecho, si miramos, pues no hay ninguna restricción ni en el movimiento ni en la comercialización de productos de origen animal, como pueden ser la carne, la leche, las pieles, de manera que no presenta, la verdad que no presenta mucha relevancia en cuanto a salud pública, afortunadamente, más allá de, bueno, pues que no es recomendable comerse un animal que esté enfermo. De acuerdo. ¿Y nos puedes explicar qué medidas preventivas pueden tomar tanto cazadores como ganaderos en respecto a esta enfermedad? Bueno, pues en principio no hay ninguna vacuna autorizada en la Comunidad Económica Europea. Es decir,
no podemos tener ninguna lucha en ese sentido, de manera que casi todas las medidas de control consisten pues, en una lucha vectorial, por una parte, es decir, en el ganado vacuno pues, podemos usar repelentes para evitar que los mosquitos piquen a las vacas y le inoculen el virus. Podemos utilizar insecticidas y herbicidas para fumigar las instalaciones o los medios de transporte o las zonas donde crían los vectores, de manera que disminuyamos la carga de mosquitos y, por lo tanto, la posibilidad de infectar a otros individuos. Y también podemos instaurar un tratamiento sintomático. Como digo, es una enfermedad vírica, de manera que es el propio sistema inmune el que tiene que vencer a la enfermedad y todo lo que ayudemos, por ejemplo, al igual que nos pasa a nosotros cuando nos contagiamos con una gripe, pues si tomamos un analgésico nos duele menos la cabeza, si tomamos un antipirético nos baja un poquito la fiebre, si controlamos descarga nasal, pues al final es más llevadero. Pues esto es un poco lo que se está haciendo en el ganado vacuno, dándole un antipirético para bajar la fiebre, un antiinflamatorio para ayudar a llevar mejor el proceso y en caso de que se vea que se puede complicar con alguna bacteria oportunista, porque es un virus que provoca una bajada del sistema inmune francamente potente. En el caso que veamos que se puede complicar el cuadro, pues también se puede administrar antibióticos que le den un soporte y una protección, como digo, para las bacterias oportunistas para que el sistema inmune sea capaz de vencer la enfermedad. Y a nivel institucional, ¿nos puedes contar un poquito más sobre qué medidas se están tomando, si se están dando algunas ayudas para paliar los animales que han muerto por la enfermedad, y, en fin? Pues mira, en realidad se está haciendo francamente poco. No, la administración debe estar en otras cosas más importantes, puesto que no ni siquiera se ha preocupado de hacer una campaña informativa adecuada, que eso yo creo que hubiera ayudado a los ganaderos a declarar más brotes, porque el miedo a las repercusiones que podían tener, pues seguramente no hayan declarado todos los brotes, no se sepa bien la magnitud y la administración no haya sido consciente de la gravedad del problema. En cuanto a las ayudas, por supuesto, en el sector cinegético ni las hay ni las esperamos, pues nunca las hemos tenido ni para esto ni para nada, o sea que el sector cinegético no tenemos ninguna esperanza y el sector ganadero depende mucho de las comunidades autónomas, de manera que creo que se está haciendo algo, dando alguna ayuda en Cantabria, pero aquí en Castilla-La Mancha, por ejemplo, eh, absolutamente nada. ¿Y qué claves ves para el futuro? ¿Cómo ves que se puede avanzar la enfermedad? ¿Cuál puede ser la situación a medio o largo plazo? Pues mira, la distribución de la enfermedad es a lo largo de todo el territorio nacional, si excluimos los archipiélagos, puesto que si echando una ojeada al mapa del ministerio en el que vienen las provincias que tienen restricciones para el movimiento intracomunitario, pues vemos que el mapa entero está en rojo, de manera que esto no quiere decir que todas las comunidades y todos los municipios tengan presencia de la enfermedad, pero sí que está ampliamente distribuida por todo el territorio nacional. De hecho, ha llegado a Portugal, nuestro país vecino, por supuesto. Francia también va avanzando de forma pues inexorable y, pues pronto estará en Alemania. De manera que en cuanto a la difusión, pues va a ser prácticamente, podemos contar con todo el territorio nacional. Vale, genial. Pues muchas gracias por tu participación, Manuel. Más adelante en la ronda final nos volveremos a ver. No sé si quieres apuntar algo más que añadir que... Bueno, en cuanto al futuro, yo creo que tenemos por delante 5 o 6 meses de inactividad del vector que nos van a dar una tregua, que espero que la Administración la aproveche más que la tregua que nos dio el año pasado, porque los primeros casos, recordemos que los tuvimos en noviembre del 2022 y hasta mayo del 2023 no hubo un repunte de la enfermedad, de manera que esperemos que en estos 5 o 6 meses que nos va a dar de tregua durante el invierno la enfermedad, la Administración tome cartas en el asunto, coja el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y, y bueno, pues plantee una serie de estudios para conocer mejor la enfermedad, que permita elaborar unas estrategias de control más eficientes. Tenemos bastantes desafíos por delante, tenemos que saber los efectos a medio y largo plazo, ya estamos viendo que
pues, que pueden provocar abortos, que pueden provocar infertilidad en animales, que hay alguna serie de animales que no se recuperan bien, que no son capaces de volver a ser productivos, de manera que van a pues, suponer unas pérdidas económicas importantes. Creo que también se debería instaurar un muestreo de la fauna silvestre, es decir, saber perfectamente el área de distribución del mosquito y el área de incidencia en fauna silvestre, ver qué grado de inmunidad han adquirido las poblaciones silvestres, que eso nos va a dar una idea de cómo va a ser el siguiente brote. Creo que deberían dar una dotación económica tanto para la investigación, para conocer mejor la enfermedad, como para paliar las pérdidas económicas que está sufriendo el sector. Creo que deberían también realizar avances en la elaboración de alguna vacuna, que probablemente a largo plazo pues, sea la única manera de controlar la enfermedad y las pérdidas económicas que ello produce. Y creo que también deberíamos prepararnos de alguna manera para la llegada del serotipo 6. En la actualidad está circulando, de los 7 serotipos o 8 que se conocen, está circulando únicamente el serotipo 8. Pero bueno, tenemos el serotipo cerca, el serotipo 6, perdón, bastante cerca y es cuestión de tiempo que llegue y bueno, pues no sabemos muy bien cómo va a afectar. O sea que tenemos un desafío por delante importante y espero que la Administración tome conciencia de ello y agarre el toro por los cuernos. Pues muchas gracias, Manuel. Nos ha quedado todo bastante claro. Como decíamos, luego te volvemos a ver en la ronda final de preguntas. Muchas gracias por tu participación. Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros. Al paso esta vez a José Luis López Sumer. Él es el presidente de la Fundación Afganistan, que es un referente en el sector de la caza, y nos va a estar explicando cómo la investigación y la divulgación son importantes en la gestión sostenible de la flora y la fauna. ¿Qué tal, José Luis? ¿Nos escuchas? Sí, te oigo bien, Virginia. Muchísimas gracias por invitarme. Enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido para compra-venta de fincas. Me parece una idea estupenda. Y también enhorabuena tanto a Manuel como a Rafa por lo que han expuesto de parques nacionales y por la enfermedad dos temas que tanto nos preocupan a todos los cazadores y a toda la gente del campo español. Pues sí, así es. Bueno, cuéntanos un poco más pues sobre el trabajo que hacéis en la Fundación Afganistan, qué proyectos estáis trabajando, cuáles son vuestras principales líneas de investigación, en fin, a qué os dedicáis. Bueno, la Fundación Artemisan empieza hace 6 años, parece que llevamos muchos más años, pero la verdad es que empezamos hace 6 cuando un grupo de personas nos reunimos, hablamos de las carencias que tiene el sector cinegético y decidimos fundar esta fundación, valga la redundancia, me ofrecen a mí ser presidente, y básicamente tiene 3 líneas de trabajo. La primera línea es la investigación. Pensamos que hay que rebatir, o más que rebatir, hay que informar con hechos concretos y con rigor. No vale en la vida decir, mira, yo tengo razón y las cosas son así porque yo las digo, sino hay que presentar datos objetivos, rigurosos y fiables que permitan tanto a los cazadores pues, tener una información fiable para defenderse, a la administración pues que sepa la fuerza y el vigor de nuestro sector y bueno, también cooperar, como es lógico, en temas científicos. Entonces, el área científica, como digo, es la primera pata donde vimos que no había un trabajo que se estaba haciendo como nosotros considerábamos. La segunda área es comunicación, porque no vale solo con estar haciendo muchos proyectos, sino hay que comunicarlos. Y el tercer área es defensa jurídica. Defensa jurídica es fundamental porque a veces pues no vale solo con las palabras, pues hay una orden general de vedas pues que pensamos que no se ajusta a derecho o que no cubre nuestras necesidades y entonces en ese caso pues podemos presentar alegaciones, también nos podemos presentar como acusación particular en casos concretos, lo hemos hecho en muchos casos de furtivismo, por ejemplo. En definitiva, ¿qué es lo que defendemos? Pues la caza, la libertad de cazar y queremos dar datos objetivos. Por ejemplo, los que tú dabas al principio, de los 189.000 empleos o de los 6.500 millones del PIB, vienen de un estudio que hizo la Fundación Artemisan. En este momento somos un equipo de unas 20 personas aproximadamente. Empezamos muy despacito, pero vamos cogiendo carrerilla.
Y lo bueno es que aparte de personas particulares, porque es una fundación privada sin ánimo de lucro y transparente, yo creo que es importante decirlo, publicamos nuestros datos, nuestros balances para que nadie tenga duda de dónde viene y dónde van los recursos. También es importante recordar que participan muchas de las asociaciones, clubs, federaciones que hay en el sector, es decir, la Federación Española de Caza, muchas de las regionales, Mutua Sport, la Asociación del Corzo, la ACE, el Safari Club, el Club de Monteros, APROCA, la Oficina Nacional de la Caza, APTC, San Huberto, la ELO, AEPES, etcétera, etcétera. Es decir, somos un poco transversal, somos la herramienta de muchos de las asociaciones, como digo, del sector, somos su herramienta pues, para proveerles de información y para hacer todo tipo de estudios. Me preguntabas qué estudios hemos hecho. Pues hombre, aparte del socioeconómico de la caza, también hicimos una encuesta sobre la percepción de la sociedad española sobre la caza, que salió bastante bien en general, no solo en comunidades rurales. Yo creo que la gente entiende el papel de la caza. Otra cosa es que tengamos menos medios o tengamos menos fondos para hablar o para ser escuchados, pero yo creo que cuando las cosas se explican, la gente entiende el papel de la caza. Ven algunos problemas, como es lógico, por ejemplo, ven el problema del furtivismo, que todos también atacamos de forma contundente, ven que es un problema grave, pero en general aceptan que hay que regular las poblaciones, como decía antes Rafa, es decir, el monte no puede suponer una carga de ungulados tan elevada y hay que hacer un control, y es mucho mejor que lo hagamos los cazadores pagando por ello que no lo haga la administración con dinero público y cobrándonos a los demás vía impuestos, ¿no? Aparte de esos dos, de la encuesta y del estudio socioeconómico, estamos trabajando ahora en una segunda parte del estudio socioeconómico. Estamos en un proyecto que se llamará Huellas, para llevar información de la caza a los colegios en colaboración con algunas de las federaciones regionales. Estamos trabajando en hacer un precinto digital, precinto que cuando cazas una pieza queremos empezar con algunos cotos y con la tórtola, pero ir extendiendo como se tiene en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Tenemos un proyecto muy importante que es el Observatorio Cinegético, con 1000 censadores que nos permiten hacer un censo con una herramienta en una app, en un móvil. Pues cuando ven un animal determinado, pues he visto una liebre en la cuadrícula tal, eso te permite hacer un censo permanente, como digo, más de 1000 usuarios ya lo hacen, y eso nos ha permitido pues presentar datos, por ejemplo, pues de población de zorzal o de codorniz, que hay gente que decía que había menos, que había disminuido y que había que prohibir su caza. Gracias a nuestros datos, pues se ha demostrado cuál es la población real que existe en este momento. Hemos hecho otros proyectos como el proyecto Rufa para perdiz, el Pirte de tórtola, de codorniz, de zorzales. Estamos haciendo un estudio sobre el corzo de la mano de la ACE, de la Asociación del Corzo Español. Hicimos el año pasado un estudio sobre el macho montés y publicamos un libro de la mano de Vergara. Estamos en proyectos de lince, un proyecto muy bonito de recuperación del urogallo en el Valle de Bielsa, en Aragón. Hemos hecho estudios de depredadores, hemos hecho un estudio de engredos sobre lobos y furtivos con vídeos. También hicimos algo de población y de renta per cápita en zonas que caen dentro de parques nacionales, muy en la línea que contaba Rafa. Hicimos otro libro con la Fundación Atapuerca sobre la evolución del hombre como cazador. Hemos hecho estudios de carne de caza, en fin, yo creo que hemos hecho infinidad de estudios y Sí. bueno, ahí seguimos con un equipo, como digo, grande de personas trabajando en la libertad de que el que quiera cazar pueda seguir haciéndolo y siempre aportando, como digo, sosiego y rigor e investigación. Es decir, muchos de los que estamos en la fundación pues son o veterinarios o biólogos, hay varios doctores y otros muchos como yo venimos del sector privado, que hemos trabajado durante 35 años en el sector, como es el caso mío, en el sector privado, y bueno, sabemos cómo hay que hacer las cosas para ir llegando a ese público e irle informando. Ujú. ¿Y nos puedes contar algún ejemplo más de cómo ha contribuido vuestro trabajo en investigación a la contribución de las especies? Yo creo que cualquier estudio que se haga arroja luz, da información y es fundamental. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que se olvida muchas veces es que los cazadores aportamos lo que nosotros llamamos la conservación silenciosa, es decir, independientemente de los más de 300 millones de euros que los cazadores aportamos todos los años en conservación, que puede ir desde alimentación suplementaria en verano a todo el tema de charcas,
etcétera, etcétera. Es decir, a lo mejor en un coto, de los cerca de 40.000 cotos que hay en España, pues viven 120, 130 vertebrados. Los cazadores solo cazamos 3 o 4, pero gracias a nuestros cuidados, gracias al mimo que pone los gestores, sobre todo en la propiedad privada en España, que es tan importante para la gestión del medio ambiente, pues estamos consiguiendo que esos otros animales que no cazamos también prosperen. No hay nada más que ver dónde están viviendo los linces actualmente en España, pues en cotos de caza, algunos incluso de caza intensiva, que gracias a esa abundancia de presas pues pueden prosperar. Lo mismo pasa con el águila imperial o con águilas que se han recuperado gracias a la gestión que se ha hecho y el aumento de la población del corzo, etcétera, etcétera. Es decir, también, como digo, hemos hecho esos estudios sobre el macho montés, ahora vemos uno sobre el corzo, pues de ahí se sacan investigaciones, algunos de esos libros pues se pueden traducir al inglés, están disponibles en el mundo científico y creo que nuestra aportación en todo ello es importante, ¿no? ¿Y cómo ha contribuido la digitalización, la era digital, a la comunicación de estas investigaciones en vuestro trabajo? Bueno, yo creo que la digitalización o las redes sociales, que en el fondo es un poco parte de eso mismo, lo que tienen es una ventaja que puedes llegar a todo el mundo. Hasta ahora el trabajo científico, el trabajo de divulgación estaba muy limitado. Así un estudio que tú hacías, pues una universidad o una revista que lo quería publicar. Es decir, si un National Geographic o un Science o quien fuera, pues oye, pues yo le publico a usted ese trabajo. La ventaja del mundo digital o de las redes sociales es que te permite llegar absolutamente a todo el mundo, con lo que la divulgación es mucho más rápida. Esto, claro, tiene riesgos y tiene oportunidades. La oportunidad, como digo, es llegar a todo el mundo. El riesgo es que se puede publicar cualquier cosa. Estamos viendo que en el mundo de las redes sociales hay mucha inmediatez, pero también hay mucha falta de rigor, de lo que son las fake news. Y claro, nosotros intentamos, pues a través de nuestra reputación online, pues publicar cosas. Quizá a veces nos acusan de tardar un poco. Decir, hombre, esto teníais que haber sido más rápidos publicando una respuesta, pero es que nos gusta hacer las cosas, como digo, con rigor, con disciplina, y por eso es importante unir al mismo tiempo esa capacidad de llegar a todo el mundo con llegar pues con datos que sean fiables, que sean incontestables. Hay siempre gente que dice, pues mira, la caza no me gusta, pero lo que usted está diciendo es cierto. Es cierto estos datos socioeconómicos, es cierto estos datos que se puede luchar contra los incendios a través de los cotos, es cierto que hay menos accidentes de caza si se hace una caza adecuada, hay menos daños en la agricultura, hay una aportación de puestos de trabajo en un mundo rural o en una Europa que está muy preocupada por el abandono rural. Pues todo esto pues son datos que se pueden hacer llegar. Es difícil, como digo, discriminar qué es cierto y qué no es cierto, pero bueno, también esto nos permite de alguna forma llegar a los medios tradicionales, a los medios generalistas que llamamos. Si ellos ven que hay estudios que están en redes sociales o vídeos que se hacen virales de una fundación como la nuestra, por ejemplo, cuando hicimos uno sobre el lobo, pues luego nos consultan y empiezan a aparecer cada vez más noticias también en prensa, en ABC, en El Mundo, en El Español, en El País, en El Confidencial, etcétera, etcétera, donde se citan datos de la caza que hasta ahora pues eran muy desconocidos para el gran público. Es decir, todo esto nos está ayudando, como digo, pues a llegar a más sitios y a poder divulgar mejor nuestra información, que en el fondo es lo que queremos, ser pedagógicos, porque como nosotros estamos convencidos que a lo mejor en España, hablabas al principio que hay 700.000 licencias, yo creo que la cifra es superior. Hay gente que a lo mejor dice, yo soy cazador, pero cuando he trabajado pues fuera de España 3 o 4 años, ese año no me sacaba la licencia. También hay gente que se ha mudado de ciudad o que por temas económicos no se lo puede permitir. En la encuesta que hicimos con un instituto de primer orden preguntábamos qué relación tiene usted con la caza. El 1,5% decían que se sienten cazadores. Frente a 47 millones de españoles estamos hablando de 1,5 millones. Hay 1,5 millones de personas en España que se sienten cazadores, tengan o no en este momento una licencia, ¿no? Entonces, es una fuerza importante. De 1,5 millones nos sentimos cazadores, a lo mejor hay 500.000 que aborrecen nuestra actividad y que nunca nos van a entender. Es legítimo, es decir, seguramente han estado siempre viviendo en un entorno muy urbano y no entienden bien lo que es la vida en el campo. Pero hay otros 45, 46 millones de españoles que seguramente pueden bascular, depende
el grado de información que tengan. Por eso yo creo que es importante que haya asociaciones o fundaciones como la nuestra que puedan explicar los datos con rigor, insisto una vez más, y bueno, pues con frialdad, pero al mismo tiempo con emoción, para demostrar que la caza no solo es legal, sino que es legítima, que es entretenida, que es necesaria y que desde luego lo que es la herramienta principal para preservar el medio ambiente. No hay nada más que ver ejemplos de países en el mundo, ya fuera de España, donde se caza y no se caza. Es decir, Kenia no se caza desde el año 77, prácticamente ha perdido el 80% de sus mamíferos grandes, ha perdido casi toda la población de elefantes. Países limítrofes o cercanos o otros países africanos como Botsuana o como Tanzania o como Zimbabue o como África del Sur o Namibia, donde se caza mucho, pasa todo lo contrario. Han pasado de existir unos pocos cientos de miles de grandes mamíferos a existir millones, todo gracias a que pues, es un recurso económico para las poblaciones y por tanto tienen interés en que haya fauna suficiente y ni la envenenan ni se la comen, sino que hacen una gestión adecuada en donde la caza juega un papel fundamental. Si todo esto lo explica, yo creo que la gente lo entiende. El tema es poder tener esas herramientas, como esta charla que estamos haciendo hoy, donde podamos expresarnos, donde podamos explicar las ventajas que tiene la caza para la conservación y desde luego eso nos permitirá que haya más españoles que lo acepten. Y al final eso es importante porque los reguladores, los legisladores se fijan muchas veces no en lo que está bien, sino en lo que les da más votos o piensa la mayoría de las personas. Y hay una gran corriente de gente que entiende nuestra actividad, aunque no lo vaya a practicar. Pues yo recuerdo gente como el famoso Fran de la Jungla, que dijo, mira, yo no soy cazador, pero entiendo perfectamente el papel que jugáis los cazadores en mantener o en preservar el medio ambiente. Sí, eso es un poco el mensaje que queremos hacer llegar a esa sociedad urbana, que nos entiendan y que vean el papel fundamental que juega la caza en la conservación. Y a raíz de todo esto, ¿qué visión tienes o qué visión tiene la Fundación a largo plazo sobre la caza? ¿Cómo va a ser el futuro de la caza? Yo soy optimista. Es decir, yo creo que la sociedad al final tiene que entender el papel que juega la caza, porque si no nos vamos a ver en casos dantescos como lo que hemos visto en Cabañeros o Manfragüe, donde se ve un deterioro del hábitat brutal. Lo hemos visto también en el Parque de Guadarrama, con el exceso de cabras, pues que acaba pues, afectando al suelo, acaba afectando a plantas, algunas de ellas protegidas o endémicas de algunas zonas. Entonces, se tiene que entender ese papel. Y lo que sería absurdo es que dijeran, como la caza es deportiva, como la caza es entretenida, pues esa parte no la queremos ver y que se haga ese control de poblaciones, que se usen eufemismos, que se sea hipócrita, es decir, se reduce la población, se controla la población, pero que lo hagan guardas o expertos o especialistas pagándolos con dinero público. Sería un sinsentido. De todas maneras, yo creo que nos jugamos mucho, porque es evidente que hay una corriente urbana, cada vez vive más gente en las ciudades, que no entiende muy bien, pero de alguna forma depende de nosotros mismos, es decir, de la capacidad de llevar ese mensaje, de divulgarlo, de participar en asociaciones como la nuestra. Es decir, si 1,5 millones de cazadores, pues cada uno pusiese un euro al año, pues estaríamos hablando de duplicar nuestro presupuesto, y solo estoy hablando de 1 euro, ¿no? O sea que depende de nosotros mismos, porque lo está claro es que la inversión pública va a ser cero. Es decir, nos van a apoyar poco, todo ese dinero que ellos reciben a través de impuestos, estamos hablando más de 600 millones de impuestos o de euros recibidos de impuestos, pues no se revierten en la actividad, no se revierten en mejorar la formación o la información que se da en los colegios sobre lo que supone la caza. Y también tenemos que asegurar entre todos que haya un relevo generacional. Yo creo que es absolutamente fundamental, dado que hay un abandono rural, que haya un relevo generacional, que niños o que gente joven de las ciudades también quieran cazar. Para eso es fundamental, y estamos trabajando mucho en ello, recuperar la caza menor. Es decir, ha habido un declive en los últimos años de caza menor, tanto del conejo como de la perdiz. Es esencial recuperarla, porque mucha gente está empezando a formarse, a convertirse en cazadores a través de la caza mayor, que está en aumento, pero siempre hay un riesgo de una zoonosis, como ha sido la peste porcina africana, que ha habido en muchos países europeos. Yo recientemente estuve en Hungría y me decían que se había perdido prácticamente el 95% de la población de jabalíes. Entonces es
fundamental mantener esas poblaciones de caza mayor, luchar contra esa zoonosis, pero al mismo tiempo hacer una gran recuperación de la caza menor. Si somos capaces de eso, de asegurar el relevo generacional, de llegar a la formación en las escuelas, se les puede dar a los jóvenes licencias gratuitas, se les pueden ceder terrenos públicos, que hay muchas fincas, Quintos de Mora y otras muchas del Estado, que le pueden ceder gratuitamente a gente joven para que empiecen a formarse, para que lo administren ellos, pues yo creo que conseguiríamos, pues bueno, seguir siendo una actividad que en el fondo es milenaria, que ha sido practicada por el hombre desde sus orígenes, pero no solo para subsistir, porque también como diversión, en el sentido que lo entendía Ortega y Gasset, pues se ha practicado por todas las clases sociales, por todas las culturas, desde romanos a griegos, a fenicios, a babilonios, a todo el Renacimiento, la Edad Media, y sería absolutamente horrible que se perdiera, como digo, ese bien cultural que supone la caza para la historia de la humanidad, que en el fondo nos ha hecho lo que somos, ¿no? Porque somos humanos, pensamos, tenemos cerebro, pues gracias a haber sido cazadores en la ingesta de proteínas, como pudimos demostrar también en este libro que hicimos de la mano de la Fundación Atapuerca. Digo, optimista, pero a Dios rogando y con el mazo dando. No podemos esperar que sean los demás los que resuelvan esos problemas. Si somos cazadores, si decimos que nuestra vida es la caza, que lo que más nos preocupa es la caza, que tenemos un patrimonio importante en hectáreas, pues lo que no podemos es dejar de contribuir. Y no digo que tenga que ser obligatoriamente la Fundación Artemisa, sino en cualquier asociación que defienda nuestros derechos, que esté en el día a día, pues hablando con políticos, hablando con legisladores y defendiéndonos pues de esos ataques muchas veces injustificados que recibimos de personas crueles, asesinos y todo esto, porque no entienden lo que supone para un cazador ese amor a la naturaleza y ese amor a los animales y esa, pues como decía también, la caza en sí misma es lo importante. La muerte es una consecuencia, es decir, muere un animal como consecuencia de haber cazado, pero la finalidad no es la muerte, sino es haber estado en el monte, haber estado cazando durante esa jornada. Seamos capaces de transmitir eso, desde luego tendremos mucho ganado, pero claro, todo esto no se hace de forma gratuita, sino con el apoyo de todos. Pues muchas gracias, José Luis. No sé si tienes algo más que aportar. De momento vamos a ir dando de paso al resto de ponentes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bien, por mi parte. Perfecto. Tenemos aquí algunas dudas de los participantes que quieran ampliar la información. Si os parece, voy leyendo. A ver, empezamos por Rafael. Los corzos bajan hasta mi finca a pie del río en el Valle del Tietar, cosa insólita desde hace años. ¿Esto va a seguir así? ¿Tiene alguna relación con esta falta de gestión en parques nacionales o falta de gestión de la caza? Vale, sí, efectivamente, en el Valle del Tietar no tenemos ningún parque nacional cerca. Bueno, sí, porque Monfragüen está muy lejos, ¿vale? Pero dijéramos que la falta de caza, falta de gestión, las políticas que dificultan el libre ejercicio de la caza hacen que todos estos problemas no hagan más que agravarse. Los daños en la agricultura en muchas zonas de España están siendo muy graves y, bueno, por ejemplo, hay comunidades autónomas como Cataluña en las que nos consta que ya hay ayuntamientos que están pagando a los cazadores para que cacen. O sea, ya no es que los cazadores paguen por cazar, sino que hay ayuntamientos que están pagando a cazadores para que ejerzan la caza de una manera más activa porque está habiendo muchos problemas. En la Comunidad de Madrid estamos hartos de ver vídeos de jabalíes en todos los municipios cercanos a la Sierra de Madrid, que están muy poblados y que son residenciales de la gran ciudad, que también la Comunidad de Madrid está tirando de cazadores para poder controlar esas poblaciones. Es decir, si no se conciencia la sociedad y la administración pública que la caza es necesaria y absolutamente la única herramienta de gestión para controlar las poblaciones de ungulados silvestres, pues vamos a tener un problema y estos daños y estas cuestiones que están afectando tanto a las ciudades como a la agricultura no van a hacer más que crecer y lo estamos viendo. Las poblaciones de caza menor han disminuido gravemente por diversos motivos, como comentaba José Luis, pero
pero sí que es verdad que las poblaciones de caza mayor no hacen más que crecer. Y en las zonas urbanas y periurbanas donde la caza está más limitada, estos problemas son cada vez mayores. Bien, pues muchas gracias. La siguiente pregunta va para Manuel. Nos dicen, ¿cómo de expuestos estamos a que se reproduzcan enfermedades similares? Bueno, pues en realidad estamos bastante expuestos. Estamos viendo continuamente la aparición de nuevas enfermedades emergentes, enfermedades que comparten el ganado con la fauna silvestre. Ha habido cambios en cuanto pues, cambios climáticos, que no tanto es por la acción humana, yo no soy escéptico en ese sentido, sino creo que es más bien un ciclo de la naturaleza, como ha habido miles de ciclos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y eso sí que, esas distintas temperaturas, pues hace que mosquitos, como por ejemplo el que transmite la enfermedad hemorrágica epizootica, pues tengan un área de distribución más amplia, o la migración de aves, pues nos trae pues infecciones de Asia, como pues la influenza. O sea, estamos francamente expuestos a enfermedades nuevas, enfermedades emergentes, y es un desafío, desde luego, para la salud pública y para la ganadería, desde luego, y la fauna silvestre. Gracias, Manuel. La siguiente pregunta va para José Luis. Nos dicen, ¿son útiles los drones para vuestros estudios de la Fundación? ¿Es una herramienta que soléis usar? ¿Tiene sentido en el mundo de la caza? ¿Me puedes repetir la primera palabra? Que es que no la he entendido, ¿Son, no lo he oído. son útiles los drones o utilizáis los drones en vuestras investigaciones Drones. en la Fundación? Hombre, yo creo que los drones tienen un papel. Nosotros de momento lo que estamos haciendo a través del Observatorio Cinegético es con personas en el campo, pero yo sé que ha habido investigaciones donde se ha utilizado el dron. Por ejemplo, se ha utilizado mucho drones en Alemania para controlar la peste porcina. Se han utilizado para ver las poblaciones de jabalíes, porque ha habido zonas donde han querido erradicarlos para que no siguiera avanzando la población, y se ha usado los drones de forma intensiva. Yo creo que el uso del dron, como las nuevas tecnologías, está avanzando, y igual que está avanzando el mundo digital, pues es una herramienta que se utilizará cada vez más. Estoy convencido de ello, sobre todo para control y para conteo de poblaciones y de censos, que, como digo, es absolutamente fundamental, como lo es nuestro observatorio cinegético, porque tener esa información es clave para los cazadores. Perfecto. Vale, estoy aquí revisando. Creo que en principio no hay más preguntas. No sé si alguno de vosotros quiere añadir algo más, quiere ampliar la información, o hay algo bueno, que considere que haya quedado por Bueno, decir. sí, yo creo que se quedó un poco en el tintero en cuanto a las actuaciones que se pueden llevar a cabo en fauna cinegética, y mucho más en las actuaciones que se pueden llevar a cabo en el ganado, puesto que son animales que, pues bueno, pues tienes un cierto acceso a ellos, tienes mayor control, tienes mayor posibilidad de manipularlos, están en unas instalaciones que puedes fumigar, que puedes realizar alguna actuación, pero eso no quiere decir que en la fauna silvestre no se puedan hacer algunas cosas, aunque no muchas, como en principio es una enfermedad, como digo, enfermedad vírica, que tiene que ser el propio sistema inmune el que luche contra ella y la venza. Todas las actuaciones que refuercen el sistema inmune, o todas las actuaciones que mermen el sistema inmune, pues van a tener una incidencia en la evolución de los síntomas de esa enfermedad. De manera que pues si conseguimos tener los animales con una buena condición corporal, los ciervos con una buena condición corporal van a ser más resistentes, su sistema inmune va a ser más eficaz y más potente. Si están desparasitados también, sabemos que los parásitos pues, provocan una merma importante en la actividad del sistema inmune. Que no tengan estados carenciales, que no tengan de vitaminas o minerales. Se podría administrar también algún inmunomodulador en el pienso, y desde luego pues intentar no llevar a cabo ninguna actuación que suponga un grado de estrés para los animales, como pueden ser pues, hacer caza selectiva o hacer capturas, o algunos manejos en las granjas, por ejemplo, de cérvidos. Todo lo que implique someter a los animales a un grado de estrés superior, pues va a agravar el cuadro en cualquier caso.
¿Qué no se debe hacer? Pues mira, no debemos ni secar charcas ni fumigarlas porque se sabe que estos vectores no crían en las charcas, igual que los mosquitos que nos pican a nosotros. Y creo que también es absurdo administrar antibióticos, aparte de que está prohibido utilizar antibióticos en fauna silvestre como medida profiláctica, pues los ciervos, la realidad es que los que desarrollan los síntomas, que no son todos los que enferman ni muchísimo menos, pero sí que los que desarrollan los síntomas lo hacen de una manera tan aguda que tiene poco sentido la utilización de antibióticos para luchar contra las bacterias oportunistas que pueden aparecer debido al bajón del sistema inmune que produce este virus, ¿verdad? A los ciervos no le da tiempo ni a que baje el sistema inmune, provoca la muerte pues, en pocas horas, de manera que los antibióticos tienen poco sentido.